Busque por favor Isaías 53. Vamos a leer unos versículos muy conocidos y muy necesarios para el momento que hoy nos ocupa. Gracias damos a Dios por su sacrificio a través de Jesucristo su Hijo, por la redención de nuestros pecados en la cruz del Calvario, por haber hecho misericordia de nosotros, y como lo dijo el Evangelio de Juan 3, versículo 16, tanto nos amó el Señor que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vayamos a lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53, del versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, diga conmigo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en el Calvario. Esa cruz me tocaba, esos clavos nos correspondían, esos latigazos también nos tocaban, porque éramos merecedores, éramos, Señor, las personas que debíamos estar en ese lugar. Pero tu amor, tu misericordia, tu perdón, dejaste que Jesús, tu Hijo, único Hijo, tomase mi lugar y llevase a cabo ese acto sublime de redención. Por ello te amamos y te damos las gracias. Gracias por redimirnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo creen? Amén. Los milagros del Calvario. Los milagros del Calvario es sobre lo que quiero que meditemos. ¿Qué sucedió? Estamos cerrando una semana considerada la Semana Mayor. Yo prefiero considerar la Semana Mayor, porque también se considera Semana Santa, aunque de Santa no tiene mucho. Bueno, ¿para qué nos metemos en ese rollo? Pero es el fin. Empezamos con la entrada triunfal el domingo pasado, y hoy estamos ante un hecho sobrenatural. Estamos celebrando un acontecimiento que nosotros como creyentes lo entendemos, lo aceptamos y alabamos al Señor por todo ello. Pero dentro de todo esto ocurrieron milagros. Entre el domingo de Ramos al domingo de Resurrección sucedieron muchas cosas, y quizá usted conozca al respecto, y no voy a entrar en detalle acerca de eso. Solamente quiero mencionarte que en medio de un domingo y otro sucedieron muchos milagros, aparte del que vamos a estar analizando en un momento. Pero los milagros en el Calvario fueron muchos, incluso durante toda la semana en la que sucedió la pasión de Jesucristo. Y fíjate, a pesar del momento en que se vivía, estos milagros sucedieron y hablan del poder de Dios y del amor de Cristo hacia nosotros.
Cuando fue entregado por Judas, usted sabe, por un beso traicionero, ahí en ese lugar donde Judas le besó y lo iban a apresar, Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco. Y el Señor lo detiene y dice: tranquilo, Pedro, vámonos suave. Y se acercó al herido y le hizo el milagro de la sanidad en su oreja herida. Si no, hubiese quedado marcado, pero quedó marcado con ese milagro. Los milagros que sucedieron también durante el momento cúspide de su Vía Crucis, el milagro de las tinieblas. De mediodía hasta las 3 de la tarde, el día del viernes, toda la tierra quedó en completa oscuridad. Algunos dicen que fue un eclipse, sin embargo, podrán decir muchas cosas. Aquí está sucediendo un milagro donde un velo es puesto, ¿verdad?, de parte del Dios Todopoderoso, porque aún los pecados tuyos y los míos estaban sobre el Cordero que iba a ser entregado en lugar nuestro. Y las tinieblas cubrieron ese momento. Alguien dijo: el Padre cerró los ojos ante el gran pecado sobre el cual el Cordero estaba siendo introducido. Después de esto se nos habla de un terremoto. Dice que la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Y hubo otro milagro de resurrección de muchos. Imagínense que en ese día, en ese momento que está sucediendo, resucitó papá, el padre de familia, que ya no estaba. Lo recordaban, pero de pronto aparece en la casa, ¿verdad? Llegó papá. Milagros sucedieron, las tumbas fueron abiertas, hubo resurrección de los santos, pero hubo otros milagros que nos han bendecido a nosotros, y uno de ellos es el milagro de la propiciación. El Evangelio de Juan nos cuenta toda la narrativa del episodio, pero luego en su primera epístola, primera de Juan capítulo 2 versículo 1, el mismo Juanito, ese amado que se recargaba en el pecho de Jesús, en el hombro de Jesús, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es encierra una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y a misericordia. Involucraba un sacrificio también, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener la propiciación de parte de Dios, el perdón, el que sea pasado por alto. Este acto de propiciación busca obtener el perdón o la satisfacción de alguien a quien se ha ofendido. La propiciación es un acto que busca apaciguar la ira y satisfacer a alguien. Y Cristo, nuestro Redentor, el Cordero que nos dio nos llevó a cabo este acto de propiciación. Con el sacrificio de Jesús, la ira de Dios que estaba destinada para cada uno de nosotros fue hecha a un lado gracias al sacrificio de Cristo. Y Pedro, otro de los apóstoles que estuvieron con este Jesús, dice en primera de Pedro 2, 21 y 22: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre él,
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida también somos sanados. ¿Se da cuenta de todo lo que abarca ese acto de misericordia en el Calvario? Cristo estuvo dispuesto a morir por ti y por mí, por nosotros, en propiciación por nuestros pecados. Y eso muestra su gran amor. Hay un poema que dice: si eso no es amor, Él dejó su trono de gloria, sabiendo que iba a morir en el Calvario. Él prefirió venir a esta tierra y entregarse en propiciación por ti y por mí. Eso es amor. En esto se muestra el amor. Entonces uno de los milagros que sucedieron ahí en este acontecimiento es el milagro de la propiciación, donde alguien tomó nuestro lugar, donde alguien se entregó en sacrificio para aplacar la ira de Dios que estaba destinada hacia mi vida. El siguiente milagro es el milagro de la reconciliación. Usted ha oído acerca del ministerio de la reconciliación, el cual se habla en las epístolas, pero aquí quiero con este ejemplo, y voy a pedirle que abra su Biblia en Lucas 23 y ahí se quede. Ahí vamos a ver algunos milagros que sucedieron durante este gran evento. Y uno de ellos es el milagro de la reconciliación. Dios es amor, amén. Y el amor une, el amor no separa, el amor une. El amor siempre va a abonar a las buenas relaciones. Y el sacrificio de Jesús, el padecimiento de Jesús, nos llevó a eso también. Y Él nos los enseña. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Lucas 23, versículo 1 en adelante, 1 al 12. Fíjate, dice la palabra del Señor respecto a este acontecimiento, que Jesús fue entregado por los escribas, los fariseos, los religiosos. Y cuando fue llevado a Pilato, Pilato no encontró en él ningún mal y se lo mandó a Herodes. Y sobre eso vamos a meditar en un momentito. Pero antes de esto, quiero que veamos la importancia de la amistad. La reconciliación nos lleva a tener una amistad con alguien, y la amistad se pierde cuando no hay un acuerdo y no se concilia en ciertas cosas. Pero cuando hay una reconciliación se vuelve a conectar esa amistad. Y la Biblia nos habla acerca de lo que es la amistad. La amistad como uno de los vínculos más nobles e importantes de nuestras vidas. Usted y yo debemos de ser amigos, ¿cierto o no? Hay quienes dicen: yo no tengo muchos amigos, los cuento con los dedos de mi mano y me sobran 3. Entonces, ¿qué pasa? Algo anda mal ahí, porque debemos de ser amigos, debemos de tener amigos. Ahora, entendamos lo que es. Fíjate que un buen amigo te va a dar buenos consejos. Dice Proverbios 27:9 que el perfume y el incienso alegran el corazón, y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Tenga amigos, tenga amigas, amigos que van a propiciarle bendición, para los cuales usted también será bendición. Proverbios 27:10: nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. Cuando ocurra la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Leí una historia de un hombre, una historia verídica, de que eran muy amigos, dos personas, dos hombres ya mayores, con sus familias, cada quien. Desde la escuela fueron amigos. Y un día uno de esos dos amigos murió, dejando a una de sus niñas apenas creciendo. Y pasó el tiempo, y aquella niña llegó un día a la casa del vecino, que era el amigo de su padre, y le llevó la bicicleta para que se la arreglase. Y el vecino, el amigo, lo arregló y todo, pero mientras lo arreglaba está diciendo: ¿por qué vino conmigo? Y le pregunta y le dice: mi hija, ¿por qué viniste conmigo? Y ella le dijo: en la casa de mi papá hay una foto donde está usted y él abrazados.
Y yo la tomé y por atrás me doy cuenta que mi papá escribió algo: cuando necesites algo de alguien, ve con mi amigo, que es casi un hermano. Él representará mi persona en mi ausencia y te ayudará. Y estas amistades son las que se necesitan fomentar en este tiempo. Necesitamos ser amigos. Ahora, Jesús nos enseña esto y lo vamos a ver en un momento. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Lo dice Proverbios 17:17. Otro joven cumplía años en ese día, pero tenía mucho trabajo en la empresa donde trabajaba y salió corriendo a su trabajo ese día del cumpleaños. Y ya estando en el trabajo se acordó de la lista que tenía de sus amigos a los cuales le iba a llamar para que viniesen esa tarde a las 7 a una carnita asada. Porque los amigos se conocen en la carnita asada, ¿cierto o no? Y le habló al papá y le dijo: papá, fíjate, discúlpame, me vine corriendo al trabajo, pero hoy es mi cumpleaños y quiero tener una reunión con mis amigos. En mi buró, al lado de mi cama, ahí está una lista con los nombres de todos mis amigos y sus teléfonos. Háblales y diles que a las 7 los espero. Yo voy a estar ocupado, pero ya tengo todo preparado para a las 7. Y terminó su jornada de trabajo, vino corriendo rápidamente este joven y arregló todo para esperar a sus amigos. Y dieron las 7 y no llegaba nadie. Llegó uno después de 5 minutos, después de las 7. Llegó otro después. Al final de cuentas solamente fueron 4. Y le dijo: papá, ¿hiciste lo que te pedí, que le hablaras a mis amigos? Y les dije: sí, a todos. La lista que tenía ahí, más de 30 creo que tenía. Dijo: sí, es más, no les hablé, les mandé un mensaje. A todos les mandé un mensaje. Y aquí está el mensaje. Este es el mensaje, decía: hola, hoy tengo una necesidad muy grande y quisiera verlos con urgencia a las 7 de la tarde. Date cuenta que solamente vinieron tus amigos. Se quedó mucha carne, pero se quedó con los mejores amigos. Un amigo es siempre leal y un hermano un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Amén. El Señor Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no les llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y volviendo al caso de Herodes, dice que todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, y comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirle que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contestó: tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: yo no encuentro ningún mal en este hombre. Pero insistían con sus enseñanzas, causa disturbio, decían ellos, por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Y cuando oyó esto, Pilato dijo: él es Galileo. Le dijeron: sí. Entonces, cuando le dijeron esto, versículo 7 de Lucas 23, cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento Herodes. Herodes, cuando supo que llevaban a Jesús, se alegró porque él quería conocerlo. Había oído de él, es más, le quería pedir que le hiciera un milagro y aceptó que le enviaran a Jesús. Entonces Herodes, dice el versículo 23:11, entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús cuando lo llevaron y a hacer ridículo de él. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato.
quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. ¿Ha escuchado usted el dicho de te traen de Herodes a Pilato? Así estaba el Señor Jesús, lo enviaron de Pilato a Herodes y Herodes lo regresó a Pilato. Y aparentemente es una situación de gobierno, de leyes, de protocolos judiciales. Sin embargo, dentro de todo este asunto hay algo que está sucediendo. Se están rompiendo las enemistades, se están quitando los estorbos que hacen el vínculo de la amistad. Y dice el versículo 12 que ese día Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Y sabe una cosa, el apóstol Pablo nos habla acerca de un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Todo esto, dice Corintios 5:18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mis amados, nosotros no es para que andemos peleados con todos los demás, y mucho menos por asuntos de la doctrina, y mucho menos por asuntos de la iglesia, y mucho menos porque yo creo en diezmos y tú no crees. No somos llamados a eso. Nos dio al Señor el ministerio de la reconciliación. Dice, porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo no sé usted, pero los que crecimos allá en nuestra juventud en el 70 y tantos, nos hablaron de un evangelio que nos condenaba, nos mandaban al infierno, ¿cierto o no? Es más, muchos de nosotros nos convertimos varias veces cuando nos asustaban con la película Como ladrón en la noche. Nos entregamos a Cristo porque nos asustaban, porque nos mandaban al infierno donde el gusano no muere ni el orín corrompe. Y veníamos a Cristo. ¿Sabe qué? El evangelio son buenas nuevas, y el evangelio debe ser sazonado con el ministerio de la reconciliación, porque eso hizo Cristo. Amén. Así que somos parte de este ministerio de la reconciliación, y aparte de eso somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Entonces el milagro de la reconciliación en el monte Calvario. Tercer milagro, salvación en el último momento, el momento de la gracia. Yo no sé si usted ha llegado o se ha salvado de algo y dice yo iba a decir por un milagro de Dios, y ustedes dijeron por un pelito de rana calva. Me salvé por un pelito, por poquito, ¿verdad? Por poquito yo pierdo la vida. Esa fue mi mayor aventura, ¿no? Y usted dice, por la suerte caí entre los brazos de esa linda y hermosa criatura. Y por poquito, ¿verdad? Por poquito. ¿Sabe una cosa? En el Calvario hay alguien que testifica y dice, por poquito me pierdo. Y otro que puede decir, por poquito y me salvo. Porque dice la Biblia que Jesús fue puesto en medio de dos ladrones. Me acordé de un chiste que no se lo voy a contar porque puedo ofender a alguien, pero se lo voy a contar, ¿verdad? ¿Quieren que se los cuente o no? Bueno, ya vi que no. El acontecimiento del Calvario es un tumulto. Fíjate, Pilato pregunta, ¿qué quieren que haga con él? Y los mismos judíos, quizá que gritaban Hosana, Hosana, algunos de ellos ahora estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Si tú lo sueltas, te haces enemigo del César. Si tú lo dejas libre, estás atentando en contra de nosotros. Él ha ofendido a Roma, merece ser crucificado. ¿Qué voy a hacer? Suéltanos a Barrabás.
3 malhechores habían sido puestos en la cárcel. Dice la escritura que uno de ellos se llamó Barrabás. Y la Biblia describe que fue encarcelado por sedición y por asesinato, un homicida, el Chapo de aquel tiempo. Fue puesto en la cárcel, pero a este le están dando el beneficio de la libertad a cambio de que Jesús se quede ahí. Y la multitud dio voces a una diciendo: fuera con Jesús, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pilato se lavó las manos. Pilato, a pesar de que su esposa le mandó un recado y le dijo: deja de estarte metiendo con este. No he podido dormir toda la noche, le mandó a decir la esposa a Pilato, pero Pilato no oyó a la mujer, oyó al pueblo y entregó al malhechor y puso en el lugar del malhechor al justo. Pero ¿qué de los otros dos? Mientras tanto, estos otros 2 ladrones están en su celda, esperando el momento en que se cumpla su sentencia de muerte, muerte por crucifixión. La crucifixión era el castigo más abominable, más vergonzoso implementado por los romanos. Eran exhibidos ahí. Se llevó a cabo, se estableció para dar un mensaje a los que no estaban ahí y que se portaran bien. Me recuerda la historia de mi padre. Tenía piñales, mi papá sembraba piña, pero hay unos pájaros, pues no sé cómo se llamarán aquí, pero allá le llamamos Pepe. No estoy refiriéndome a nadie. Le llamamos Pepe. Yo creo que le llamamos Pepe porque ellos cantan así: Pepe, Pepe, Pepe. Como somos bien sabios en Veracruz, se va a llamar Pepe. Hay otro que se llama Kitifí, porque el otro canta Kitifí, Kitifí. Se llama Kitifí. Pero bueno, estos pájaros venían y picaban la piña. Y iban agarrando en todo el piñal, piñas y piñas. Y mi papá lo que hacía era que mataba, traía una escopeta y mataba a los que podía. Pero los que mataba, los colgaba en la orilla del piñal. Había una cerca, y en las ramas colgaba los muertos, todos los pájaros muertos. Y yo le preguntaba: papá, ¿por qué los cuelgas ahí? Para que los otros vean lo que les pasa, lo que viene. Le digo, yo pensé, se me hace que estos que están comiendo piña ahorita son ciegos porque no están viendo lo que está sucediendo. Pero la muerte por crucifixión, volviendo al tema, era un escarmiento para todos aquellos que estaban pensando en sublevarse, aquellos que estaban pensando en tomar ventaja del asunto, del tiempo. Y ahí en ese lugar había 3 cruces. La cruz que estaba destinada para Cristo, pero también había las 2 cruces a los lados. La tradición habla acerca de estos 2 ladrones, y a uno le llama el buen ladrón y al otro el mal ladrón. La Biblia dice que eran ladrones. Incluso le han llamado la historia popular, que uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas, y que Dimas era el bueno, Gestas era el malo. Y ahí está, en esta situación pusieron a Jesús en medio de esos 2 ladrones. Y la Biblia me dice que uno de los malhechores, Lucas 23:39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Jesús está ahí, y le dice: Él es justo, ni un mal hecho. Y yo puedo imaginarme que este ladrón voltea hacia Jesús y le dice: Jesús, yo escuché de ti en mi celda. Yo oí las historias que llegaban hasta ahí.
de cómo sanaste al que estaba enfermo, cómo diste vida incluso a quienes habían muerto, cómo perdonaste a aquellos pecadores. Yo te ruego, Jesús, que tú tengas compasión de mí. Fíjate lo que sucede. Este le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé de ti, Jesús. Sí, me desvié por la vereda equivocada, por el camino erróneo. Lo que me decían mis padres que no hiciera, eso hice, y por tal razón estoy hoy pagando una condena y me han sentenciado a muerte. Pero si tú eres quien yo imagino, si tu amor aún se manifiesta en este lugar, te pido, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por poquito y no me salvo. Por poquito, solamente fue un instante en que yo tuve que ver a Jesús, a sus ojos, y esos ojos de amor, y sí desfigurado, como decía Isaías, sin hermosura para que le deseemos, pero yo lo reconocí como el que puede ayudarme en el último instante de mi vida. Jesús, ten compasión de mí, acuérdate cuando vengas en tu reino. Pero el Señor le dice: no va a ser tanto, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es la gracia manifiesta de Dios, el milagro de la gracia. Nunca es tarde para ser salvo, mis amigos, mis amigas. Nunca es tarde para ser salvo. Aún en el último suspiro está la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra eternidad. Pero hay que clamar en el momento necesario. Las horas estaban contadas para este ladrón, y aprovechó su última oportunidad, su última jugada, la última carta. Pero en esa última oportunidad se presenta la gracia redentora de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pudo haberle dicho Jesús: pues nunca fuiste a la iglesia, no te vi los domingos alabando a Dios. Pudo haberle dicho: no has sido bautizado en agua. Pudo haberle dicho: te vi en el San Marcaso el viernes. Algunos anduvieron ahí. Pudo haberle dicho muchas cosas. No tienes la credencial de la Santa Iglesia Evangélica Independiente, humana y generosa, a la que le entregaste la existencia. Pero lo que le dijo es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, la vida, dice la Escritura, que es como la neblina, que aparece por la mañana, pero cuando sale el sol se disipa, se desaparece. A veces pensamos: mañana lo voy a hacer, mañana lo hago. Quiero decirles, hombres, no seamos el hombre del mañana. De mañana pongo la puerta, mañana tapo esa gotera, mañana. Alabado sea Dios. No sea el hombre del mañana, sea Eloi. Eloi. Habrá un Eloi aquí que hoy hace las cosas, que hoy se van a hacer. Es más, Dios es el Dios de hoy. Hoy es el día, ¿verdad? No dejemos para mañana lo que podamos hacer en el momento oportuno. Fíjate, usted ha leído, a lo mejor ha escuchado la tragedia que sucedió en República Dominicana. Una discoteca, un salón de baile donde había una fiesta un día martes 8 de abril, parece que me fue. Las noticias hablan acerca de esto. En la madrugada del 8 de abril colapsó el techo de esta discoteca Jet Set, cayendo sobre centenares de personas que asistían a una fiesta organizada por un merenguero llamado Ruby Pérez, quien falleció en ese lugar junto a uno de sus músicos.
En este accidente murieron 221 personas de forma instantánea. No tuvieron oportunidad como este ladrón. Ojalá y algunos pudiesen haberlo tenido. 221 personas de forma instantánea, y dejó 180 personas heridas. Las noticias actualizan las cantidades, informan que 11 personas más fallecieron en estos días pasados en los hospitales donde fueron trasladados, y se eleva el número de víctimas mortales a 232 personas. 232 personas que murieron en un instante. Muchas veces decimos: mañana lo haré, mañana te busco, Jesús, mañana te recibo, mañana me arrepiento, mañana te entrego mi vida. De hecho, hay testimonios de personas que murieron ahí y sus familiares lamentan la pérdida de estas vidas, pero también mencionan, y uno de ellos me llamó mucho la atención escuchar esta conversación, donde una muchacha dice: ahí murió mi hermano y yo y mis padres somos creyentes, pero mi hermano andaba descarriado, se alejó del camino de Dios. Y platicando con él durante estos días, él me dijo: hermana, esta va a ser la última fiesta mundana a la que voy a ir, y después de eso me voy a entregar a Dios. ¿Sabes qué? Murió en ese lugar. Pero la gracia redentora de Jesús, la oportunidad del último instante, aquel ladrón dijo: Señor, acuérdate de mí. El Señor se acuerda de ti, el Señor se acuerda de usted, pero ¿sabe qué? Necesita tomar la decisión en el momento. La Biblia dice: he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No deje para mañana lo que hoy puede hacer. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, dice Pablo, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia es ese espacio de oportunidad que tenemos para componernos, para enmendar nuestra vida, para arrepentirnos, para poder volver en sí como el hijo pródigo y regresar a la casa del Padre. Pero que no se tome, dice, en vano, no se reciba en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mi amado amigo, si usted ha estado viniendo y regresando al Calvario, subiéndose y bajando de la cruz, está en medio de ese compás de la gracia redentora de Cristo, la oportunidad. Pero sabe una cosa, en un de repente se puede terminar. Por eso es necesario que aproveche el día. Y hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación, hoy es el día de remisión de pecados. Hoy es el día en que Jesús te dice: hey, hoy tú estarás en el campo de los redimidos, porque la gracia está a tu disposición en el Calvario. Ese es otro de los milagros. Ha alabado su nombre. Voy terminando ya. Hay muchos milagros más que quisiera hablar. Uno de ellos es que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Su muerte, su sangre selló aquella condena que estaba contra nosotros, que el enemigo había puesto. La paga del pecado era la muerte, pero la redención de Cristo Jesús nos trajo vida. Y la Biblia me dice que cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad también, y vino la catástrofe. Vino el momento en que ahora la situación, si estaba tensa, lo está más. Y fíjate lo que pasa con el siguiente milagro. El Señor abrió un acceso a la presencia del Padre. Dice la Escritura que cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó de arriba
hacia abajo. ¿Sabes qué sucede con esto? Es que nos abre un camino para tener acceso hasta el trono de la gracia. Mateo lo expone de la siguiente manera en el capítulo 27, versículo 51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Jesús, entonces, dice Lucas, lo narra de la siguiente manera, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús murió, pero antes de eso nos abrió el camino hacia el trono de la gracia, porque el velo nos dividía del lugar santo y lugar santísimo. El velo era un artefacto instituido desde el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Las instrucciones fueron dadas a Moisés cómo debía ser ese velo. Posteriormente fue realizado, también hecho o usado en el templo de Salomón. Fue destruido el templo de Salomón, pero luego Herodes hizo un nuevo templo y en ese estaba el velo que se rasgó. Y este velo medía 9 metros por 9 metros. No era una tela fácil de romper. Sin embargo, en el momento que sucedió todo esto, fue un milagro tan grande. Y la Biblia dice que, o la historia cuenta, que los iban a orar a la hora en que el pueblo fue a orar. Fue en el momento en que se rasgó ese velo. Yo creo que muchos se quedaron espantados porque había sucedido para ellos una desgracia, pero lo que estaba sucediendo era que el Cordero de Dios estaba abriendo ese camino nuevo y santo para que nosotros tuviésemos acceso directo a la presencia del Señor. Amén. Ese velo nos dividía, nos excluía, pero ahora ese velo ha sido abierto. Ese velo ha sido abierto y ahora podemos llegar hasta la presencia de nuestro Dios. Ese velo representaba la separación también que hace que nos manifiesta los pecadores que somos. No podemos pasar ese velo porque los pecados nos separaban, pero cuando la escritura me dice que se rompió, la Biblia dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso queda anulado. Y ahora Hebreos en sus versículos nos dice así: que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, el velo del templo ha sido rasgado. Y no permita que la religión lo equipe con aguja e hilo para remendarlo. Porque puedo imaginarme los sacerdotes preocupados y tratando de arreglar ese velo para colocarlo nuevamente. Y muchas veces la religión nos quiere poner ese velo. Pero ¿sabe qué? El camino ha sido abierto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y por último, y no por ser el menos importante, sino por ser el más fabuloso, extraordinario, es el milagro de la resurrección. Todo un sábado en silencio. El viernes fue descolgado su cuerpo por aquellos hombres, José y Nicodemo. Llevaron a Jesús hasta el sepulcro, colocándole en la entrada una gran roca. Y por si fuera poco, los religiosos le dijeron al gobernante: pon una guardia, porque este mentiroso dijo que se levantaría.
y no vaya a ser que sus discípulos lo roben y después sea más grande el problema que tenemos. Pero todo ese sábado pasó en silencio. De ahí un artículo que me cautivó y se lo quiero compartir. Se llama Aún es sábado. ¿Qué pasó el sábado? Yo ayer platicaba con mi esposa y en Veracruz al sábado de ayer le llaman el sábado de gloria. Y el sábado de gloria hay costumbres raras allá en Veracruz. Bañan a los niños, bañan a todos, les toque o no les toque, el sábado de gloria se tienen que bañar. Pero otra cosa que hacen es que toman a los pequeños y con una vara los azotan. De veras, esto es por el pescadito que estoy haciendo aquí. Y a mí me tocó, porque estábamos en aquellos tiempos, mis hermanas me agarraban y me daban una variza. Incluso hay un dicho en nuestra región que cuando te dan una recia, dice, se te llegó tu sábado de gloria. Y hay muchas otras tradiciones que conmemoran ese momento. Ese momento es cuando la iglesia debe meditar, ¿verdad? Como creyente debemos meditar, ¿qué está pasando en este momento? La Biblia dice que el Señor descendió a lo más profundo. Y en ese momento de silencio están sucediendo cosas que la Biblia no los narra, pero podemos echar a volar nuestra imaginación. Y esta porción que quiero leerle se llama Aún es sábado. Los fariseos festejan, Jerusalén está confundida, los discípulos están escondidos, Judas se ha ahorcado, María está llorando, Pedro lo ha negado, el enemigo se está riendo, la muerte ha ganado, la esperanza está perdida, Jesús está enterrado, una roca lo tiene encerrado y una legión lo vigila. Y parece que el mal tiene la última palabra. Aún es sábado y las promesas parecen cenizas. Es sábado y los sueños están envueltos en ilusión. Los discípulos no entienden, las mujeres no duermen, la fe está colgando de un hilo roto. Pero el cielo no improvisa, el reloj de Dios nunca llega tarde, porque aunque nadie lo ve, aunque nadie lo espera, aunque nadie lo imagina, allá en el silencio del sepulcro, donde los soldados bostezan, donde las sombras celebran, algo está comenzando a latir. Una respiración interrumpe la muerte, un corazón vuelve a golpear las tinieblas, una luz comienza a rasgar lo imposible. Es sábado, pero el infierno cometió un gran error, mató al que no se podía quedar muerto. Son las 11:59 del sábado, falta un minuto para que el mundo vuelva a nacer. Los ángeles ya están afinando sus trompetas. El universo contiene el aliento. La tumba empieza a temblar. La muerte siente escalofríos, si es que lo puedes sentir. Porque ese cadáver que vigilan no es un cadáver cualquiera. Es la resurrección hecha carne. Es Dios haciendo lo que siempre hace: transformar finales en principios, cruces en tronos, lágrimas en himnos y tumbas en puertas abiertas. Son las 12. Son las 12. La muerte ha sido despojada y el infierno empieza su bancarrota. Oh, no era solo un hombre, era el principio y el fin, era la vida misma, era el yo soy, el que sigue vivo y reina hoy y por los siglos de los siglos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Jesús ha resucitado. Jesús
vive, Jesús reina, Jesús viene, Jesús está entre nosotros. Es Jesús el Hijo de David, el Rey de los judíos. Abran paso, emperadores, ábranle paso, abran paso al hombre que nació en un pesebre, abran paso al hombre cuya túnica era de una sola costura. No lleva ninguna corona excepto la corona de espinas, pero es más suntuoso que todos los reyes de la tierra. No cubre sus lomos con púrpura, pero es mucho más imperial que todos los reyes de la tierra. No calza sandalias de plata adornadas con perlas, pero es más glorioso que todos los reyes. Ábranle paso, démosle honra, cantémosle hosana, hosana, hosana. Que sea proclamado nuevamente Rey entre nosotros. Su trono está muy por encima de todos los reyes de la tierra, pues Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Padre, te amamos por Jesús quien vive, porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él vive, nosotros también vivimos.